Ok, el título del libro se llama El lobo hombre, de Boris Vian. Ok, esta es una pequeña introducción que dice, Boris Vian fue, en su vida, un hombre polifacético. Hizo de casi todo: músico, cantante, actor, periodista y, además, tuvo tiempo para escribir novelas, cuentos, obras de teatro y poemas. El Lobo Hombre es recopilación de 13 cuentos cuyos personajes nos conducen desde el absurdo inicial hasta la reflexión existencialista. Su autor nos formula en cada uno de ellos una endemoniada invitación a adentrarnos en un mundo en el que se mezclan la mueca grotesca y la angustia vital. El Lobo Hombre. Ahora sí, adelante, Zaragoza. Este volumen recoge 13 cuentos escritos por Boris Vian en los años de la posguerra europea, entre 1945 y 1952. En todos y cada uno de estos relatos, el autor proyecta una desbordante imaginación, una creatividad radical, rupturista y, tal vez, lo que es más importante, la mentalidad que moldeó el movimiento existencial. Frente a la angustia existencial, no queda otra salida que el puro disparate narrativo, la lógica onírica, la sátira y el absurdo. En este marco de referencias, los relatos de Vian captan la atención del lector de una forma cautivadoramente endemoniada. El primero de estos cuentos, El Lobo Hombre, revela la leyenda del hombre lobo. Ahora resulta ser un lobo, que además es vegetariano, el que se convierte en hombre por culpa del mordisco que le propina un mago. A partir de esta inversión narrativa, todo es posible, y por las páginas de los cuentos siguientes circulan personajes de los más grotescos, desde una bailarina del Bronx, que se excita frenéticamente atropellando a perros y personas conduciendo un taxi, hasta chiflados, pícaros, ingenuos, ladrones. Con esta galería de tipos, Boris Vian nos comunicaba el espectro de unos años decisivos de la vida europea y lo que hace desde los enfoques que había diseñado la filosofía existencial. El resultado de estas creaciones literarias nos conduce a una absurdidad reflexiva y tremenda que sobrerecoge con la misma intensidad que la mejor pintura abstracta. Cada uno de estos cuentos desmonta y reconstruye la realidad en un ejercicio implacable de captar el mundo no inmediato. En definitiva, lo que nos interesaba al Boris Vian, escritor, era romper con todos los convencionalismos que abogaban su época. No cabe duda de que esos cuentos son una muestra contundente de esta voluntad de ruptura de guión al autor, que guió al autor en los 39 años de su existencia. Boris Vian. Boris Vian nació en la localidad francesa de Ville-d'Avray en 1920. La Guerra Mundial lo obligó a interrumpir sus estudios y al concluir la contienda empezó a desarrollar una personalidad polivalente y paradójica. Trabajó como músico de jazz, actor, cantante, periodista, crítico musical. Su vida lo llevó a convertirse en un símbolo definitorio del barrio latino de París en los años de la posguerra. Se le ha calificado como escritor orquesta y la expresión nos resulta exagerada a la vista de su atípica peripecia vital. Como escritor, Vian inició su carrera literaria en 1946 con la publicación de Escupiré sobre vuestra tumba. En los años siguientes vieron la luz las novelas más conocidas de su producción: La espuma de los días, El otoño en Pekín, La hierba roja y El arrancacorazones. Escribió también varias obras de teatro, así como poemas y cuentos. Los que ahora publicamos
fueron escritos entre 1945 y 1952. En ellos, Boris Vian nos da arrienda suelta a su imaginación y logra una visión expresiva de los años posguerra en los que este hombre alcanzó su plenitud creadora. Ok. Tinajero. Tinajero. Presente, maestro. Continúe, por favor. El lobo nombre. El Boise de Faucelles Pousseis, al pie de la costa de Picardie, vivía en un muy agraciado lobo adulto de negro, pelado y grandes ojos rojos. Se llamaba Denis y su distracción favorita consistía en contemplar cómo se ponía a todo gas los coches procedentes de Ville Aguarari para comentar la lustrosa pendiente sobre la que un aguacero extiende desde vez en cuando el... Ay, es que no alcanza a ver. De vez en cuando el oliváceo reflejo de los árboles majestuosos también en su lucha con el enredos de las cintas, en las cintas que desgraciadamente complican en la actualidad los esencial de la lencería, consideraba con filosofía en resultados de tales afanes, en ocasiones coronados por el éxito y meneando la cabeza, se alejaba púdicamente cuando ocurría que una víctima complaciente era pasada, como suele decir, por la piedra, descendiente de un antiguo linaje de los lobos civilizados. Denis se alimentaba de hierbas y de jacinto azules. Y dienta que reforzaba en otoño con algunos champiñones escogidos y en invierno muy a super pesar con botellas de leche birladas al gran camino amarillo de la central. La leche le producía náuseas a causa de su sabor animal y de noviembre a febrero maldecía la inclemencia de una estación que le obligaba a estragarse de tal manera el estómago. Denis Ok, vivía... hasta ahí. Gracias. Zúñiga, por favor. Vivía en buenas relaciones con sus vecinos, pues estos, cada su discreción, ignoraban incluso que existiese. Moraba en una pequeña caverna excavada muchos años atrás por un desesperado buscador de oro, quien, castigado por la mala fortuna durante toda su vida,
y convencido de no llegar a encontrar jamás el cesto de las naranjas. Citó a Luis Boussenard. Había decidido acabar sus días en clima templado sin dejar de practicar. Empero excavaciones tan infructuosas como maníacas. En dicha cueva, Denis se acondicionó una confortable guardia que con el paso del tiempo accionó con ruedas, tuercas y otros recambios de automóvil recogidos por él mismo en la carretera, donde los accidentes eran el pan nuestro de cada día. Apasionado de la mecánica, disfrutaba contemplando sus trofeos y soñaba con el taller de reparación que, sin lugar a dudas, habría de poner algún día. Cuatro bielas de aleación ligera sostenían la cubierta de maletero utilizada a manera de mesa. La cama la conformaba los asientos, cuero de un antiguo Amílcar que se enamoró al pasar de un opulento y robusto plátano, y sendos neumáticos construían marcos lujosos para los retratos de unos progenitores siempre bien queridos. El conjunto armonizaba exquisitamente con los elementos más triviales reunidos en otros tiempos por el buscador. Ok, Otañez, por favor. Cierta apacible velada de agosto, Denis se daba con parsimonia su cotidiano paseo digestivo. La luna llena recortaba las hojas como encaje de sombras. Al quedar expuestos a la luz, los ojos de Denis cobraban los tenues reflejos rubíes del vino Arbois. Aproximábase ya al roble que constituía el término ordinario de la andadura, cuando la facilidad hizo cruzarse en su camino al mago del Siam, cuyo verdadero nombre se escribía Etienne Pample, y a la diminuta Lisette Cachou, morena camarera del restaurante Gronel, arrastrada por el mago con algún pretexto ingenioso a las fauces reposes. Lisette estrenaba un corsé obsesión último diseño, cuya
destrucción acababa de costar 6 orcas al mago del Siam, y era a tal circunstancia a la que Denise debía agradecer tan tardío encuentro. Por desgracia, para este último, la situación era en extremo desfavorable. Medianoche en punto. El mago de Siam, con los nervios de punta y dándose a abundancia por los alrededores, la consuelda, el licapodio y el conejo albo, que desde hace poco acompañaba inevitablemente los fenómenos de la licantropía, o mejor dicho, de atropolicandría, como tendremos ocasiones de leer en las páginas que se sigue, en enfurecido por la aparición de Denise, que sin embargo la alejaba tan discreto como siempre, barbotando una excusa, y desencantado también de Lisette, por cuya culpa conservaba un exceso de energía que pedía a gritos ser descargada de una u otra manera. El mago de Siam se abalanzó sobre la inocente bestia, mordiéndose cruelmente el codillo. Con un gañido de angustia, Denise escapó a galope. De regreso a su guardia, se sintió vencido por una fatiga fuera de lo común y quedó sumido en su sueño muy pesado, entrecortado por turbulentas pesadillas. No obstante, poco a poco fue olvidando el incidente, y los días volvieron a pasar tan idénticos como diversos. El otoño se acercaba, y con las maneras de septiembre, que producen en curioso efecto de arrebolar las hojas de los árboles. Denise atacaba de niscalos de setas, llegado a atrapar a veces alguna pecisa casi invisible sobre su plinto de cortezas. Más Zula, como la presente de indigesto lengua de buey. Los bosques a la sazón se vaciaban muy temprana hora de paseantes, y Denise se acostaba más temprano. Sin embargo, no por eso descansaba mejor, y en la agonía de noches atreveradas de pesadillas se despertaba con la boca pastosa y los miembros agarrotados. Incluso sentía menguar paulatinamente su pasión por la mecánica, y el mediodía de la sorprendía cada vez con más frecuencia, amodorrada y sujetando con una zarpa inerte el trapo con el que debía haber lustrado una pieza de latón scandecillo. Su reposo se hacía cada vez más desasosegado, y a Denise le preocupaba no descubrir las razones. Gracias. Rivas Granados. Tiritando de fiebre y sobrecogido por una intensa sensación de frío, en mitad de la noche de luna llena despertó brutalmente de sueño. Se frotó los ojos, quedó sorprendido del extraño efecto que sintió y, a tientas, buscó una luz. Tan pronto como hubo conectado el soberbio faro que le legase algunos meses atrás en
un enloquecido Mercedes. El deslumbrante resplandor del aparato iluminó los recovecos de la caverna. Titubeante avanzó hacia el retrovisor que tenía instalado justo encima de la coqueta, y sí, ya le había asombrado darse cuenta de que estaba de pie sobre las patas traseras. Aún quedó más maravillado cuando sus ojos se posaron sobre la imagen reflejada en el espejo. En la pequeña y circular superficie le hacía frente, en efecto, un extravagante y blancuzco rostro por completo desprovisto de pelaje, y en el que solo dos llamativos ojos rufos recordaban su anterior apariencia. Dejando escapar un breve grito, inarticulado, se miró el cuerpo y al instante comprendió la causa de aquel frío sobrecogedor que le atenazaba por todas partes. Su abundante pelambre negra había desaparecido. Bajo sus ojos se alargaba el malformado cuerpo de uno de estos humanos de cuya impericia amatoria solía con tantas frecuencias burlarse. Resultaba forzoso moverse con presteza. Denise se abalanzaba hacia el baúl, atiborrado de las más diferentes ropas, reunidas según el caprichoso azar de la sucesión de los accidentes. El instinto le hizo escoger un traje gris con rayitas blancas, de aspecto bastante distinguido, con el cual combinó una camisa lisa de tono tallo de rosa y una corbata burdeos. Cuando estuvo cubierta con tal indumentaria, admirado todavía de poder conservar el equilibrio que en absoluto comprendía, empezó a sentirse mejor y los dientes cesaron de castañetearle. Fue entonces cuando su extraviada mirada vino a fijarse en el irregular y espeso montoncillo de negra pelambre esparcido alrededor de su lecho, y no pudo impedir llorar su perdida apariencia. Hizo, empero, un violento esfuerzo de voluntad para serenarse. Intentó explicarse el fenómeno. Sus lecturas le habían enseñado muchas cosas, y el asunto acabó por parecerle diáfano. El mago del Siam debía ser un hombre lobo, y él, Denis, mordido por la alimaña, acababa de convertirse recíprocamente en ser humano. Ante la idea de que debía disponerse a vivir en un mundo desconocido, en un primer momento se sintió presa del pánico. ¡Qué peligrosos! No habría de correr como hombre entre los humanos. La equivocación de las estériles competiciones a que se entregaban día y noche los conductores en tránsito de la Côte de Picardie le anticipaban simbólicamente la atroz existencia a la que, de buenas o mala gana, sería preciso adaptarse. Pero luego reflexionó. Según todas las apariencias, y si los libros no mentían, la transformación habría de ser de duración limitada. Y en tal caso, ¿por qué no aprovecharla para hacer una incursión en la ciudad? Llegados a este punto precisos, es reconocer que determinadas escenas entrevistas en el bosque se reprodujeron en la imaginación del lobo sin provocar en él las mismas reacciones que antes. Al contrario, se sorprendió incluso pasándose la lengua por los labios, cosa que le permitió constatar de paso a que, a pesar de la metamorfosis, seguía siendo tan puntiaguda como siempre. Volvió al retrovisor para contemplarse más de cerca. Sus rasgos no le disgustaron tanto como había temido. Al abrir la boca pudo constatar que su paladar seguía siendo de un negro llamativo, y por otro lado que también conservaba incólume el control de sus orejas, tal vez una pizca sospechosas por ser en exceso alargadas y peligrosas. Mas consideró que el rostro que se reflejaba en el pequeño y esférico espejo, con su forma oval, un algo prolongada, su pigmentación mate y sus blancos dientes, haría un papel aceptable entre los que conocía. Así que, después de todo, lo mejor sería sacar partido de la inevitable y aprender algo que
algo de provecho para el provenir. Consideración, no obstante, la cual un ramalazo de prudencia le obligó antes de salir a hacerse uno con unas gafas oscuras que, en caso de necesidad, atemperaría la rojiza brillantez de sus cristalinos. Proveyóse asimismo de un impermeable que se echó al brazo y ganó la puerta con paso decidido. Pocos instantes después, cargando con una maleta ligera y olfateando una brisa matinal que parecía singularmente desprovista de fragancia, se encontraba en la cuneta de la carretera, alargando el pulgar sin complejo alguno al primer automóvil que divisó en lontananza. Había decidido ir en dirección a París, aconsejado por la experiencia cotidiana de que los coches rara vez se detenían al empezar la encuesta arriba, y sí, en cambio, cuesta abajo, cuando la gravedad les permitía volver a arrancar con facilidad. Su elegante aspecto les reportó ser rápidamente aceptado como acompañante por una persona con no demasiada prisa, y confortablemente acomodado a la derecha del conductor. Se dispuso a abrir sus ardientes ojos a todo lo desconocido del vasto mundo. 20 minutos más tarde se apeaba en la plaza de la ópera. El tiempo estaba despejado y fresco, y la circulación se mantenía dentro de los límites de lo decente. Denis se lanzó osadamente entre los tachones del asfalto y, tomando el boulevard, caminó en dirección al Hotel Scribe, en el que alquiló una habitación con cuarto de baño y salón. Dejó su maleta al cuidado de la servidumbre y salió acto seguido a comprar una bicicleta. Gracias. Ramírez Nieves, por favor. Jennifer. La mañana se le fue en un abrir y cerrar de ojos. Fascinado, no sabía bien hacia dónde pedalear. En el fondo de su yo experimentaba, sin lugar a duda, el íntimo y oculto deseo de buscar un lobo para morderle, pero pensaba que no le resultaría demasiado fácil encontrar una víctima, y por otro lado quería evitar dejarse influenciar en demasía por el contenido de los tratados. No ignoraba en absoluto que, con un poco de suerte, no le sería imposible acercarse a los animales del jardín desplantes, pero prefirió reservar tal posibilidad para un momento de mayor apremio. La flamante bicicleta absorbía en aquel momento toda su atención. Aquel artilugio niquelado le encandilaba, y por otra parte no dejaría de serle útil a la hora de regresar a su guarida. A mediodía estableció la máquina delante del hotel. Antes la miraba un tanto reticente del portero, pero su elegancia y sobre todo aquellos ojos que semejaban carbúnculos parecía privar a la gente de la capacidad de hacerle el mismo mínimo reproche. Con el corazón exultante de alegría se entretuvo en la búsqueda de un restaurante. Finalmente eligió uno tan discreto como de buena pinta. Las aglomeraciones le impresionaban todavía, y a pesar de la implutud de su cultura general, temía que sus maneras pudiesen evidenciar un ligero provincianismo. Por eso pidió un sitio apartado y diligencia en el servicio, por lo que Denis ignoraba era que precisamente en ese lugar de tan sosegado aspecto se celebraba justo aquel día la reunión mensual de los aficionados al pez de agua dulce rambouilletiano. Cuando estaba a medio comer, vio interrumpir de
repente una comitiva de caballeros de resplandeciente tez y joviales maneras que en un abrir y cerrar de ojos ocuparon 7 mesas de 4 cubiertos cada una. Ante tal súbita invasión, Denis frunció el ceño más como se tenía. Al maitre acabó por sentarse constantemente a la suya, cortésmente a la suya. Lo siento mucho, señor, dijo aquel hombre lampiño y cabezón, pero podría hacernos el favor de compartir su mesa con la señorita. Denis echó una ojeada a la zagala, disfruyendo el ceño al mismo tiempo. Encantado, dijo incorporándose a medias. Gracias, caballero. Jorgió la criatura con voz musical, voz de sierra musical, para ser más exacta. Si usted me lo agradece a mí, prosiguió Denis, ¿a quién debería yo agradecérselo? Me sobreentiende. A la clásica providencia, sin duda, opinó la monada. Y a continuación dejó caer su bolso, que Denis recogió al vuelo. Oh, exclamó ella, tiene usted unos reflejos extraordinarios. Sí, confirmó Denis. Sus ojos son también bastante extraños, añadió la joven. Al cabo de 5 minutos los vio parecidos. Comentó Denis. A granates, concluyó ella. Es la guerra, musitó Denis. No le entiendo. Quería decir, explicó Denis, que esperaba que le recordase a Rubies, pero al oír que solo le había dicho granates, no le podía por menos que pensar en restricciones, concepto que, por una relación de causas-efecto, me ha llamado acto seguido al de guerra. ¿Estudió usted ciencias políticas?, preguntó la morenita. Le juro que no volveré a hacerlo. Le encuentro bastante fascinante, aseguró llanamente la señorita, que entre nosotros lo había dejado de ser muchas, ya más veces de lo que pudiera contar. De buena gana le devolvería el piropo, pero pasándole el género femenino, expresóse Denis. Madriguelasco salieron juntos del restaurante. La lagarta confió al lobo convertido en hombre que, no lejos de allí, ocupaba una encantadora habitación del hotel del Pasepures de planta. ¿Por qué no viene a ver mi colección de grabados japoneses? Acabó susurrando al oído de Denis. ¿Sería prudente? Inquirió su marido, su hermano o algún otro de sus parientes no lo vería como inquietud. Digamos que soy un poco huérfana, gimió la pequeña, haciendo cosquillas a una lágrima con la punta de un ahuzado índice. Una verdadera lástima, comentó cortésmente su distinguido acompañante. Al llegar al hotel creyó darse cuenta de que el recepcionista parecía llamativo, distraído. También constató que tanta felpa roja amortiguante hacía diferir notablemente ese establecimiento de aquel otro en el que él se había alojado. Pero en la escalera se distrajo completamente, primero las medias y luego las pantorrillas, inmediatamente adyacentes a la señorita. En el afán de instruirse, la dejó tomar hasta 6
escalones de ventaja, y una vez que se creyó bastante instruido, apretó nuevamente el paso, por lo que tenía de cómica la idea de fornicar con una mujer no dejaba de chocarle, pero la evolución de pauses, reposes, hizo desaparecer finalmente aquel elemento retardinario y muy pronto se encontró en las condiciones de poner en práctica con el contacto los conocimientos que en el añorado bosque le entraran por la vista, llegados a determinado punto, plugo a la hermosa reconocerse a gritos satisfecha y el artificio de las tales afirmaciones, mediante los cuales aseguraba haber llegado a la cúspide, paso inadvertido al entendimiento poco experimentado en este terreno del bueno de Denis. Gracias, señorita. Evelyn, por favor, Yasmín, continúe, por favor. Apenas si comenzaba a salir de una especie de coma bastante distinto de todo, cuando hubiese conocido hasta entonces, cuando oyó sonar el despertar sofocado y pálido, se incorporó a medias en el lecho y quedó boquiabierto, viendo cómo su compañera, con el culo al aire, dicho sea con todo respeto, registraba con diligencia el bolsillo interior de su americana. ¿Desea una foto mía?, dijo sin pensarlo 2 veces, creyendo haber comprendido. Se sintió halagado, pero por el sobresalto que empinó la bipartita semiesfera que ante sus narices tenía. Al instante se dio cuenta que el inmenso error de tan aventurada suposición. Esto es, sí, querido mío, acabo por decir la dulce ninfa, sin saber muy bien si se le estaba o no tomando la cabellera. Denis volvió a funcionar el ceño, se levantó y fue a comprobar el contenido de su cartera. Así que usted, una de esas hembras cuyas indecencias puede leerse en la literatura del señor Mauriac, explotó finalmente. Una prostituta, por decirlo de algún modo. Se disponía ella a replicar en que tomó que se cagaba en tal y en cual, que se le montaba con su cuerpo serrano, y que no acostumbraba a tirarse a los pasmados por el gusto de hacerle, cuando un cegador destello procedente de los ojos del lobo antropomorfizado le hizo tragarse todos y cada uno de los proyectos exabruptos de la órbita. Denis emanaban en efecto 2 incesantes centellas rojas que, cebándose en los globos oculares de la morenita, la sumieron en muy curiosa confusión. Haga el favor de cubrirse y largarse. Haga el favor de cubrirse y largarse en el acto, sugirió Denis, y para aumentar el efecto tuvo la inesperada idea de lanzar un aullido. Hasta entonces nunca semejante inspiración se le había pasado por las mientes. Mas a pesar de tal falta de experiencia, la cosa resonó de manera sobrecargadora. Aterrorizada, la damisela se vistió sin decir ni pío, en menos tiempo del que necesita un reloj de péndulo
para dar las 12 campanadas. Una vez solo, Denis se echó a reír y se sentía asaltado por viciosa sensación bastante excitante. Debió ser el sabor de la venganza, aventuró en voz alta. Volvió a poner donde corresponde cada uno de sus labios, se lavó donde más lo necesitaba y salió a la calle. Había caído la noche, el bulevar resplandecía de manera maravillosa. No había caminado ni 2 metros cuando, tras individuos, se le acercaron, vestidos un poco llamativamente, con termos demasiado claros, sombreros demasiado nuevos y zapatos demasiado lustrados. Los cercaron. ¿Podemos hablar con usted?, dijo el más delgado de todos, un acentuado de recortado bigotillo. ¿De qué?, se asombró Denis. No te hagas el tonto, profirió uno de los otros dos, coloradote y grueso. Entremos ahí, propuso el acentuado según pensaba por delante de un bar. Lleno de curiosidad, Denis entró. Hasta aquel momento la aventura le parecía interesante. ¿Saben jugar el brique?, preguntó a sus compañeros. Pronto vas a necesitar uno, sentenció el grueso coloradote sombríamente. Parecía irritado. Querido amigo, dijo el acentuado una vez que hubieran tomado asiento, acababa usted de comportarse de una manera muy poco correcta con una jovencita. Denis comenzó a reír a mandíbula batiente. Le hace gracia al muy rufián, observó el colorado. Ya veréis cómo dentro de poco le hace menos. Da la casualidad, prosiguió el flaco, de los intereses de esa muchacha son también los nuestros. Denis comprendió de repente. Ahora entiendo, dijo. Ustedes son chulos. Los tres se levantaron como movidos por un resorte. No nos busques las vueltas, amenazó el más grueso. Denis le contemplaba. Notó que voy a encolerizarme, dijo finalmente con mucha calma. Será la primera vez en mi vida, pero reconozco la sensación. Tal vez ocurre en los libros. Los tres individuos parecían desorientados. Arreglando vas si piensas que nos asustas. Gilipollas, tronó el grueso. Al tercer no le gustaba hablar. Cerrando el puño, tomó impulso cuando estaba a punto de alcanzar el mentón de Denis. Este se zafó, atrapando de una detellada la muñeca del agresor, y apretó. La cosa debió doler. Una botella vino a aterrizar sobre la cabeza de Denis, que parpadeó y reculó. Te vamos a escabechar, dijo el aceitunado. El bar se había quedado vacío. Denis saltó por encima de la mesa y del adversario gordo. Sorprendido, este se quedó un instante aturdido, pero llegó a tener el reflejo de agarrar uno de los pies calzados ante del solitario de Frauses Reposes. Siguió una breve refriega, al final de la cual Denis, con el cuello de la camisa desgarrado, se contempló en el espejo. Una cuchillada le adornaba la mejilla y uno de sus ojos tenía al índigo. Préstame
acomodó los 3 cuerpos inters bajo las banquetas. El corazón le latía con furia y de repente sus ojos fueron a fijarse a un reloj de pared. Las 11. Por mis barbas, pensó, era hora de marcharse. Se puso apresuradamente las gafas oscuras y corrió hacia su hotel. Sentía el alma pletórica de oído, pero la próxima de su partida le apaciguó. Pagó la cuenta, recogió el equipo, montó en su bicicleta y se puso a pedalear incansablemente como un verdadero copy. Gracias, señorita. Gracias, jóvenes. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Ok, fue aproximadamente 1 hora. Vamos a continuar con el tema. Les vuelvo a repetir, jóvenes, se trata de aclarar dudas en este momento acerca de los ejercicios